Bueno, Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Te seguí hace mucho en las redes, me encanta tu testimonio, porque muchas veces, Gaby, en esta búsqueda por encontrar nuestra esencia, por encontrar el significado de nuestra vida, terminamos confundidos o transitando caminos que en lugar de llevarnos a la libertad nos esclavizan más. Y tú eres un testimonio bastante claro de eso. Es así, bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que, bueno, siempre es un placer poder transmitir un testimonio que es para edificación, ¿no? Del pueblo de Dios. Y creo que esa es una de las misiones que el Señor me ha puesto, que es dar a conocer la verdad de Cristo y el encuentro que yo tuve con Él para que muchas personas que estén pasando por esa situación también puedan ver una luz al final del túnel y para que otros que puedan estar confundidos entiendan un poco cómo funciona esto de nuestra espiritualidad y cómo encontrar verdaderamente a Cristo. ¿Te parece si empezamos con una oración? Sí, claro que sí. Si quieres, comienzo. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Espíritu Santo, acompañado de la Santísima Virgen María. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, con tu Espíritu Santo, quien hable por medio de nosotros. Pon en nuestros labios, Señor, las palabras que tú quieras transmitir a todas las personas que tú quieres llamar, que quieres convertir, aquellos a quienes quieres tocar sus corazones. Ven Espíritu Santo, danos la luz, el discernimiento, la inteligencia y la sabiduría para comprender las enseñanzas que tenemos en tu nombre, Señor. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor Jesús. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, empecemos con ese testimonio tan importante, Gaby. ¿Cómo terminas tú en la nueva era y en todas estas corrientes orientales que nos desvían de nuestra verdadera búsqueda? Bueno, yo no sabía lo que era la nueva era, como muchas personas. Yo me crié en un hogar católico, yo hice la primera comunión a los 10 años, después hice mi confirmación a los 16 años y era muy asidua a ir a la iglesia a esa edad. Yo era adolescente y recuerdo tener un hábito constante de ir a la iglesia, confesarme frecuentemente, comulgar, ir a la misa. Pero cuando yo comienzo mi etapa de la universidad, que me voy a estudiar a la universidad, pues me olvidé de todo eso. Digamos que fue algo así como un alejamiento, un distanciamiento, porque yo me enfoqué en mis estudios. ¿Qué pasó en esa época? Bueno, que fui como olvidando todo aquello que aprendí en el catecismo, durante la confirmación, me fui olvidando incluso hasta de rezar, no volví a la iglesia y uno en el ambiente universitario como que se contamina mucho, ¿no? De pensamientos de todo tipo, ateos, otras religiones, personas que no creen. Yo siempre como que tuve esa fe de, bueno, Jesús, la Virgen María, por todo lo que yo había aprendido, pero no de ir a la iglesia. Yo comencé a creer de verdad que eso era algo que no valía la pena, que no tenía sentido. Comencé a creer que todo lo que me habían enseñado eran enseñanzas anticuadas, doctrinas que no aplicaban a nuestros tiempos. Y bueno, así fue hasta que durante la pandemia ya yo venía como que con una vida muy desordenada, en la que yo había estado viviendo incluso en concubinato, tenía mucho tiempo viviendo así en unión libre. Y en ese momento, justamente cuando llega la pandemia, yo tenía una crisis allí, ¿no? En ese momento yo dije, ok, pero ¿hacia dónde va mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y qué quiero hacer? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Quién soy y hacia dónde voy? ¿Y cuál es mi misión de vida? Yo digo que ese fue el momento en que el Señor comenzó a tomarme, ¿no? A decir, a llamarme, vamos a decirlo así, y yo no me daba cuenta. Entonces, mis amigas en ese momento me dijeron, bueno, vamos a recomendarte cosas que hacer para que no te sientas tan mal, el encerramiento y todas estas cosas. Y ellas me sugirieron hacer meditación trascendental, buscar lo que era todas las terapias holísticas. Bueno, yo realmente no conocía qué era como tal eso, yo pensé que no era algo malo, nunca pensé que era algo malo de verdad.
Comencé a leer libros de autoayuda y recuerdo que me conectaba mucho por internet, por Instagram, a canales en donde, cuentas de Instagram donde hacían sanación cuántica, leían las cartas, adivinaban el futuro, hacían meditación trascendental, invocaban llamas de colores, me acuerdo. Después iba a los canales de YouTube y buscaba dónde hacía meditación trascendental y empecé a hacerlo de manera diaria. Y una de esas meditaciones era un viaje astral. Yo no sabía lo que era eso, pero yo dije, bueno, si de repente me va bien y empiezo a sentir que puedo dormir mejor o a sentirme menos triste, menos deprimida, vamos a intentar a ver. Y cuando lo hago, pude sentir unas sensaciones extrañas en mi cuerpo. Sí, yo sentía que me salía de mi cuerpo y de hecho en ese momento sentí que me salí de mi cuerpo y yo tuve una sensación de mucho miedo, de mucho terror, me acuerdo. Es más, yo sentía que habían presencias allí en ese momento. Wow. Y cuando yo como que entro en sí, digo, esto no puede ser algo de Dios, yo empiezo a decir Jesús y María, pero creo que fue peor porque la retaliación de estos espíritus fue como de entrar en mí. Yo sentí inmediatamente un dolor en mi estómago, que aquello fue fuerte. Yo me acuerdo que incluso yo hasta casi grité pues en la cama, yo estaba en mi cama haciendo esto y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué me dio este dolor tan fuerte? Y sentí como si algo había entrado en mi estómago, no sé, entró en mí, eso fue lo que yo sentí. Y yo dije, esto no puede ser normal y empecé a sentir miedo. Después de ese momento, yo empecé a sentir que siempre estaba acompañada, Mm, que habían personas, gentes, algo a mi alrededor que no me soltaban. Me sentía muy asustada. Nunca en mi vida me había sentido así, que es como si me daba una palpitación en el pecho y sentía que me iba a dar como un ataque de pánico. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico, pero yo decía, estoy tan asustada que siento que el corazón se me va a parar, me va a dar un infarto, algo. Y entonces comencé como a investigar en internet, ¿será que esto que yo hice no es bueno? ¿Será que hice algo que no debía hacer? Buscando a ver, como que empezó esa iluminación del Espíritu Santo que tenemos todos los bautizados, que el Señor como que me decía, busca qué dice la iglesia. Y entonces yo dije, bueno, voy a empezar a buscar qué dice la iglesia de esto, a ver si es que la iglesia aprueba todo esto de la reencarnación, las invocaciones de llamas de colores, meditación trascendental. Pero es tan confuso en ese momento todo porque uno como que no tiene las herramientas, vamos a decirlo así, para conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. ujú, Yo buscaba en internet y en internet te puede aparecer cualquier cosa. Yo podía conseguir que era bueno, como que no era bueno. Entonces yo decía, no, como que necesito algo más, necesito hablar con un sacerdote. En ese momento de confusión parece mentira, pero pasan muchas cosas porque, claro, Dios está tratando de llamarte y empieza en ti una lucha espiritual. Yo sentía eso. Y a mi mente venían esos pensamientos, como que estoy en medio de una lucha espiritual. Y yo decía, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Esto no es algo que ni que viene de mí, ni que yo lo sé, pero ¿de dónde viene este pensamiento? Decía yo. Y comencé a tener muchos sueños en las noches. Yo soñaba, a veces sentía como que me salía de mi cuerpo sin querer. Y yo decía, no, es que esto no puede ser normal, yo necesito rezar el rosario. Y imagínate. comencé a buscar a ver cómo rezar el rosario, cómo hablar con un sacerdote. Y me acuerdo que yo le decía a mi hermana y ella me decía, pero ¿cómo vamos a ir a hablar con un sacerdote si es que tenemos tanto tiempo sin confesarnos, sin ir a la misa, estamos en pandemia, no hay quien nos atienda? Yo decía, no, no, yo estoy segura que cuando yo hable con un sacerdote y me confiese, muchas de estas cosas que estoy viviendo se me van a ir. Yo no sabía por qué, ni siquiera conocía el magisterio de la iglesia como tal, de por qué eso no era acorde a nuestra fe. Pero había algo en mí que era esa inspiración del Espíritu Santo que me decía, hiciste algo que no está bien. Entonces yo comencé, mi primer acercamiento fue a través de la Virgen. Yo recuerdo que empecé a, a buscar dónde rezar un rosario y dije, bueno, así como estoy haciéndolo por internet, estas cosas de la meditación trascendental, vamos a buscar por internet o por Instagram un lugar donde estén haciendo el rosario. Consigo el Instagram de una capilla que está cerca a mi casa.
Entonces dije, bueno, ellos rezan y yo repito, porque ya se me había olvidado de tantos años cómo se rezaba el rosario, ni siquiera tenía un rosario. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de conectarme, repito, y mientras busco un rosario, a ver dónde consigo uno para rezar. Y recuerdo que yo me conecté ese día, recé ese día el rosario y al siguiente día, cuando iba a rezar, yo dije, no, no tengo un rosario, necesito comprar uno, pero ¿dónde voy a conseguir uno? Y cuando entro en el Instagram veo un mensaje de la persona que coordina el rosario, los rosarios allí en la capilla y me había mandado un mensaje privado diciéndome, mira, te acabas de ganar un rosario, puedes venir a retirarlo aquí a la capilla. No. Yo me acuerdo que a mí, o sea, yo decía, no, no puede ser, o sea, a mí me daban ganas de llorar porque yo decía, es la Virgen María, o sea, es la Virgen que me está llamando, diciéndome, sí, tienes que rezar el rosario y volver a la iglesia. Y me acuerdo que fui hasta la capilla, estaba el grupo de oración del rosario ese día allí, y le dije a la persona que estaba allí, mira, me está pasando esto. Entonces me dice, no, ten confianza, vamos a rezar el rosario, reza el rosario todos los días. El sacerdote no está confesando, pero vamos a hacer oración y poco a poco eso se te va a ir pasando. Pero yo estaba tan desesperada, yo decía, no, yo necesito hablar con un sacerdote. Y recuerdo que ella nos entregó un folleto. Y en ese folleto, mi hermana y yo estábamos todavía entre eso, que será que es verdad lo de la reencarnación, es, no es. Y entonces ella nos entrega el folleto y en el folleto aparece la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Y aparece una pregunta y dice, ¿la reencarnación existe? Y entonces la respuesta era, no, los católicos no creemos en la reencarnación. Y yo me sentía como que ya va, o sea, no tengo duda de que la Virgen me está llamando, o sea, me está hablando, me está llamando. Y yo dije, no, yo me voy a ir a donde vive mi mamá vive a 1 hora de Caracas, pero ella me decía, hija, aquí el sacerdote está todos los días confesando, él no ha cerrado la iglesia, y yo, bueno, me voy para allá. Me acuerdo que a las 7 de la mañana estaba yo en la iglesia y yo cuando me fui a confesar, no podía ni hablar, o sea, yo lloraba y yo decía, no entiendo por qué estoy llorando así que no puedo casi ni hablar. Y el sacerdote me decía, bueno, cálmate, y empezó, tú has hecho santerías, has hecho brujerías, y yo decía, no, yo no he hecho nada de eso, pero claro, porque yo estaba ignorante, vamos a decirlo así, de que lo que yo había hecho estaba mal. Y entonces yo le decía, bueno, mire, yo lo que hice fue esto, unas meditaciones por internet y tal. Y él me dice, no, hija, eso no es de Dios. La única meditación que hacemos nosotros los católicos es la meditación en la palabra de Dios. Lea la Biblia, lea la palabra, pero no se ponga a hacer esas cosas porque eso no es bueno. A partir de ese día, yo sentí que comenzó una lucha muy fuerte, muy, muy fuerte. Era tan fuerte que yo no podía dormir en las noches porque, por supuesto, estos espíritus que habían entrado en mí estaban, o sea, se negaban a irse. Era como si ellos reclamaban algo sobre mi alma, pues. Y yo me acuerdo que yo dormía, si dormía 2, 3 horas en la noche era mucho. ¿Y qué sentías mientras dormías? ¿Qué pasaba No, en yo, esa hora? yo, yo pasé un verdadero tormento porque cuando llegaban las 5 o 6 de la tarde, yo comenzaba a sentir cosas horribles en mi cuerpo, como si me alaran, como si el pecho se me iba a salir. Y cuando yo me iba a quedar dormida, sentía como si otra vez me iba a salir del cuerpo. Entonces tenía esa sensación de que me voy a morir, pues, algo así. Y recuerdo que una noche, entre esa lucha que yo no quería dormirme porque tenía mucho miedo, yo rezaba, pero en algún momento iba a quedarme dormida y en eso entré como en una parálisis de sueño. Yo sentí como si mi alma estaba fuera de mi cuerpo, pero en un sitio que yo no pudiese describir qué era, es como la nada, un vacío, algo así. Y se sentía algo demasiado feo. Yo sentí que dos entidades me alaban hacia abajo y yo iba hacia abajo con ellas. Mientras más bajaba, más oscuridad había y más vacío se sentía, un vacío muy, muy fuerte. Y recuerdo que mi miedo era demasiado grande y escuché claramente que una voz, que creo que era yo misma, mi propia alma, diciendo, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Mm. Y en ese momento ellos me soltaron. Yo empecé a subir y cuando yo empecé a subir empiezo a ver más luz, 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 mucha claridad. Cuando subo completamente veo una mujer, que eso nunca se me va a olvidar esa imagen.
Era una mujer con una corona inmensa, nunca había visto una corona tan grande, y ella cargaba una cesta de flores en sus manos. Cuando yo termino de llegar arriba, que la veo de frente, ella me sonríe y empieza a lanzarme un montón de rosas. Y yo recuerdo que lo que veía eran rosas cayendo completamente a mi alrededor, y en ese momento me desperté. Yo me puse a llorar, me acuerdo, y yo dije, no puede ser, o sea, de verdad, aquí hay unas entidades horribles y Dios está literalmente luchando por mi alma, o sea, me está liberando de esto que yo hice sin conocer, pues por ignorancia. Por eso muchas veces cuando las personas me dicen, pero es que yo lo hago sin saber, yo no tengo conocimiento de que eso sea algo malo, yo estoy inocente de eso. Yo digo, bueno, pero yo también lo estaba y aún así sufrí las consecuencias. O sea, no es que, bueno, sí, tú no conocías que estabas en un pecado grave y no importa, no, vas a sufrir las consecuencias porque yo me confesé, sí, fui perdonada de ese pecado, pero la penitencia que yo pagué fue muy fuerte. Yo de verdad sentía yo pasé, mira, 3 meses sin poder trabajar hasta ese punto. Yo tuve que pedir un permiso en el trabajo y dedicarme 3 meses solamente a orar, a ayunar y leer la Biblia para poder quedar liberada de esos espíritus porque era demasiado fuerte. Yo visité médicos. Los médicos me decían, no, tú no tienes nada. Yo decía, no, yo tengo que tener algo, no puedo respirar, no puedo dormir. Y me decían, no, no tienes absolutamente nada, tú estás bien de salud. Y yo decía, bueno, no sé, a lo mejor tengo esquizofrenia, un ataque de pánico. Me decían, no, no, tú estás perfecta, tú estás bien de salud. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, yo estoy viviendo algo espiritual que, bueno, tengo que vivir, pues el Señor lo permite para liberarme, para sanarme y tengo que aguantar y resistir esto que me está pasando. Yo, mira, yo me despertaba muchas veces en las noches, yo me dormía por decir 2, 3 horas cuando me despertaba. Yo estaba rajuñada, tenía quemaduras, tenía morados en el cuerpo. Yo podía sentir claramente durante la noche que a mí me golpeaban, me pateaban, me tumbaban las cosas en el cuarto. Yo escuchaba voces, me gritaban. ¿Tú sabes lo que es estar toda una noche escuchando que alguien te habla, te grita, te empuja, te patea? Además de las visiones, ¿no? Porque yo tenía visiones de cómo estos espíritus estaban dentro de mi cuerpo, que de repente salían por mi boca, que, bueno, tantas cosas tan desagradables, porque además yo los veía, los podía ver, o sea, yo me quedaba medio dormida y ellos se me mostraban cómo eran, me recriminaban, ¿no? Como que ya va, pero es que tú me buscaste, tú me perteneces, que Dios nada, tú estabas conmigo, o sea, y yo decía, Dios mío, no puede ser, o sea, no puede ser que esto me haya pasado sin darme cuenta y que yo haya caído en esto así. Y no había un día en que yo no me lamentara de eso, pero además yo decía, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Porque uno tiene como esa incertidumbre de ¿y ahora qué? Y yo me acuerdo que yo decía, bueno, mientras tanto es orar, porque yo tenía muchas visiones con la Virgen y la Virgen me decía penitencia, penitencia. Y yo decía, bueno, tengo que resistir, tengo que seguir porque la Virgen me lo está pidiendo, porque me lo está ratificando. Y me acuerdo que hubo una noche que tuve una visión en la que la Virgen me tomaba de la mano y me llevaba por un camino. Yo me acuerdo que veía las piedras en el piso y ella me decía, pero levanta la mirada. Y yo levanté la mirada y la miré a ella. Y ella me decía, no, no me mires a mí, mira para el frente. Y cuando vi hacia el frente, lo que logré ver fue los pies del Señor crucificado que sangraban. Y me acuerdo que ella me dijo, arrodíllate. Y no se me olvida porque yo decía, bueno, la Virgen prácticamente me está diciendo que tengo que hacer penitencia, sacrificio, porque lo que hice ofendió mucho al Señor. Y así fue, mira, yo después de ese tiempo, estuve 3 meses aproximadamente en todo este proceso de purificación, de ayuno, oración. Un amigo me dijo, vio nuestro testimonio, porque además yo sentía que el Señor me decía, habla, dile a las personas lo que tú estás viviendo para que ellos no caigan en lo mismo. Y ahí es cuando decido abrir el canal de YouTube y comenzar a dar testimonio. Yo en ese momento de verdad no conocía el magisterio de la iglesia sobre la nueva era, no lo conocía. Pero con lo poco que yo había vivido, yo evangelizaba con mi testimonio. Un amigo que lo vio el video, me dice, mira, vete para este sitio en Caracas, que es el Santuario Divino Niño, en La Rinconada,
que allí ellos te van a ayudar porque son personas que hacen oración de liberación y conocen de estas cosas. Y efectivamente yo fui, ese fue, vamos a decir, mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Yo no sabía que el Espíritu Santo actuaba de esa manera. Y cuando yo llegué allí, yo todavía estaba oprimida porque no me podía reír, no podía cantar, no podía alabar a Dios, me costaba mucho, yo lloraba mucho todavía. Yo decía, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Cuándo me voy a terminar de curar? ¿Cuándo se me va a quitar esto? Y entonces me dijeron, vamos a hacerte oración para que el Espíritu Santo vaya liberándote de todo eso. Y unos servidores que estaban allí me hicieron una oración y recuerdo claramente que cuando ellos me empezaron a orar, yo caí como desmayada. Yo sentí como que el Espíritu Santo, que yo no sabía que era el Espíritu Santo, pero sentí que algo tomó control de mí. Yo quedé como en descanso completamente y sentí que salió de mí un peso grandísimo. Y el servidor que estaba allí me dijo que tiene palabra de ciencia, me dijo, el Señor te está liberando mucha tristeza, como un espíritu de desesperanza, me decía él. Tú estuviste en algo de la nueva era y tal, y entonces yo dije, bueno, sí, yo hice meditación. Me dijo, sí, todo eso como que está mezclado. Entonces, esos espíritus vinieron a ti por eso que tú hiciste y tienes mucho espíritu como de tristeza, como tratando de quitarte la esperanza, ¿no? De vivir, de seguir adelante. Y a mí eso me impresionó mucho, de verdad, porque yo dije, es increíble cómo actúa el demonio en la vida de una persona, ¿no? Que tú dices, bueno, sí, te libero de que hiciste esto, pero te pongo tristeza, te pongo desesperanza, te pongo, o sea, una cantidad de cosas que uno no, de verdad, si uno no lo vive, creo que no, jamás creerías que algo así existe. Y después de esas oraciones que me hicieron y del el servicio que yo comencé a prestar allí, en esa comunidad, en esa iglesia, yo empecé a sentir que mi vida mejoró. De hecho, después de ese día, yo ya no sentía tristeza, me sentía con más ánimo, como que sonreía, decía, oye, qué bueno es Dios, qué bueno es el Espíritu Santo, no sabía que existía algo así. Y bueno, me quedé allí en esa iglesia con el padre Vicente Mancini y allí, yo digo que por obra de Dios, pues, el padre con nuestro testimonio se interesó y dijo, bueno, si quieren, hagan un retiro aquí sobre eso que ustedes vivieron para que vayan evangelizando a las personas y nos puso a llevar las redes sociales de la comunidad, de esa iglesia. Parece mentira, ¿no? Pero yo digo, bueno, así como caí por las redes sociales, ahora el Señor me pone a llevar redes sociales y a evangelizar por las redes sociales, ¿no? Cuando hicimos el primer retiro, me acuerdo, yo decía, nadie me va a creer esto, ¿quién me va a creer esto? O sea, la gente va a decir que estoy loca, pero bueno, yo voy a intentar hacer lo que pueda hacer. Me acuerdo que mi hermana y yo preparamos un retiro de 2 días, de fin de semana. Y comenzó muchas personas que fueron al retiro comenzaron a dar testimonio de cómo no sabían que eso era malo, que comenzaron a sacar cosas de su casa, amuletos, libros, etcétera, y que después de eso habían mejorado, incluso de muchas enfermedades que ellos sentían como esquizofrenia, tristeza, depresión. Hubo una señora que dio un testimonio y dijo que tenía mucha depresión y después que sacó todo eso de su casa se empezó a sentir mejor. Entonces el padre dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a dar un retiro más grande a nivel ya de comunidad como tal, un retiro de fin de semana cada año y vamos a evangelizar sobre estos temas de la nueva era. Bueno, para nosotros eso fue impresionante porque nos ha permitido llevar nuestro testimonio al Santuario del Divino Niño, pero también a otras parroquias que nos han pedido a raíz de ese retiro que vayamos a dar charlas para evangelizar sobre ese tema. Mira, nosotras de verdad nos sorprendemos mucho de que hay personas que no saben, no conocen de lo que es la nueva era y de que la iglesia habla sobre la nueva era, porque nosotras hemos hecho mucha investigación del tema y hay magisterio, hay un libro, de hecho, un libro que se llama Jesucristo portador del agua de la vida, que es un documento vaticano que habla sobre la nueva era, escrito por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y firmado por el Papa Juan Pablo II.
Y la mayoría de las exacto. personas no saben que eso existe, no lo han leído, no lo conocen. Y ese Entonces, testimonio tuyo, Gaby, perdóname que te interrumpa, es tan importante precisamente por eso, porque nos podemos confundir y lo veo a mi alrededor constantemente. A mí, digamos, y les pongo mi ejemplo, cuando yo me vine a estudiar a Bogotá siendo muy joven, estuve muchas veces a punto de confundirme entre las cosas de Dios y la nueva era, porque se camuflan perfectamente, o sea, te lo hacen ver como que son cosas de Dios, que son los ángeles de Dios, empiezan con el tema de las velas, con el tema del tarot. Afortunadamente tengo una madre bastante religiosa, una mujer de oración, y ella siempre me decía, Nati, eso suena a nueva era, pero no todos tenemos eso, esa luz que a veces nos llama. Y te quiero preguntar precisamente eso, ¿qué es la nueva era y cómo empezamos y aprendemos a identificar como esas luces rojas para saber desviarnos de ese camino? la nueva era es una mezcla de creencias, sobre todo de todo lo que es la parte del orientalismo, de las religiones orientales, budismo, hinduismo, que los occidentales pues lo traemos acá y lo mezclamos con nuestra religión, que en su mayoría somos católicos. Entonces comenzamos a mezclar el catolicismo con el budismo y el hinduismo. Y hay muchas personas que creen que eso es algo normal, pero no. Fíjate que si uno se pone a analizar lo que es el budismo y el hinduismo, es difícil y muy raro que tú veas a un hinduista o a un budista rezar un rosario o ir a la misa. ¿Por qué? Porque ellos están absolutamente claros de su creencia, de que su creencia es incompatible con la nuestra. Pero sí hay muchos católicos que se van a hacer budismo y que se van a hacer hinduismo sin saber, sin conocer que los orientales no conciben a Jesús como Dios. Para ellos Jesús no es Dios, para ellos Jesús es un maestro iluminado más, un gurú, un maestro ascendido, pero no es el Hijo de Dios, no es Dios, Hijo de Dios, que murió y resucitó por nuestros pecados para salvarnos. Entonces dicen, ay, pero es que eso me transmite mucha paz. Sí, pero allí hay una espiritualidad que es contraria a la tuya. Es decir, el budismo y el hinduismo son totalmente incompatibles con el cristianismo. No es que ellos estén haciendo algo malo, porque ¿qué pasa? Y hay muchas personas que me dicen, ay, entonces quiere decir que se van a condenar los hinduistas y los budistas. No necesariamente, porque ellos no conocen al verdadero Dios. A ellos no se les ha revelado el Evangelio de Cristo, como a nosotros sí se nos ha revelado. Ellos no conocen la palabra de Dios, ellos están buscando a Dios. En cambio, nosotros ya lo conocemos, ya sabemos quién es y nos ha dejado su palabra para que podamos saber cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer para salvarnos. Entonces, cuando nosotros nos vamos a mezclar, nuestra creencia católica con el budismo y el hinduismo, estamos retrocediendo, no estamos evolucionando. Estamos retrocediendo porque nos estamos yendo con las personas que no conocen al verdadero Dios, cuando nosotros somos los que tendríamos que arrastrarlos a ellos hacia nuestra creencia, no para imponérsela, sino para permitirles que la gracia de Dios los alcance y ellos puedan conocer quién es el verdadero Dios. Allí es donde está el error de muchos de nosotros y bueno, yo creo que también de repente es un error en la formación, ¿no? En la formación de catequesis, en la formación en la palabra de Dios, que no hay suficiente información, que no se predica mucho sobre estos temas tampoco. Es difícil conseguir parroquias en las que se hablen estos temas. Entonces, somos nosotros los laicos, que de repente hemos tenido más contacto con esto, que lo hemos vivido, que hemos pasado por esta situación, los que tenemos que dar a conocer esto y que de repente, bueno, se instruya más en las parroquias, en las comunidades sobre lo que es la nueva era. Así como se da un retiro de Maús, en el que, bueno, vamos a recibir el Espíritu Santo, vamos a discernir qué quiere Dios en nuestras vidas, así también dar charlas y retiros sobre lo que es la nueva era, porque mucha gente no lo conoce y está en nuestro día a día como si fuera algo normal. Fíjate que con la pseudoterapia se mezcla fácilmente. Hay personas que me dicen, no, yo no sabía que el yoga, yo no sabía que las constelaciones familiares,
que el curso de realización personal eran algo malo, ¿no? Sí, porque ahí está involucrada la nueva era. Allí está metida la nueva era. Y es muy común hoy en día, y en esto quisiera que nos detuviéramos, Gaby, muchas personas buscan ayuda psicológica, van a un psicólogo porque tienen tristeza, depresión, se sienten estancados en su vida y muchas veces la terapeuta, la psicóloga, lo primero que hace es mandarlos a una terapia de yoga, que vayan a hacer yoga o que vayan a hacerse las constelaciones familiares. Está completamente mezclado este tema de la nueva era con la ciencia, con la psicología. ¿Cuáles son los peligros de este tipo de prácticas como el yoga, como las constelaciones familiares, como el Reiki, porque a veces hay terapeutas, psicólogos que incluso ofrecen ese tipo de terapias para la sanación? Sí, y a mí me ha pasado que de repente me dice, voy por cualquier otra cosa al doctor y me dice, bueno, pero si quieres, haz ejercicio para que te relajes y haz meditación y haz yoga. Entonces toca explicarle, doctor, ¿usted es católico? Bueno, sí, claro, yo soy católico y tengo mucha fe. Bueno, para que usted sepa que el yoga no es una práctica del catolicismo, es contrario a nuestra fe. A veces se sorprenden y dicen, no, pero es que no es nada malo, es ejercicio. Y entonces también toca explicarle, no es nada más ejercicio, el yoga es un método de oración no cristiano que viene del hinduismo, porque muchas personas no saben que el yoga no es simplemente un estiramiento físico, sino que allí cada postura está adorando a un dios. Y hay personas que incluso nosotras les hemos comentado, ¿no? Mi hermana y yo les hemos dicho, mira, ten cuidado porque cuando haces yoga, estás con cada mantra que tú dices, estás invocando a un dios del hinduismo. Y eso ya es idolatría. Ah, con razón dicen tal palabra en sánscrito o en otro idioma, sí, que esa palabra que tú estás repitiendo en otro idioma es otro Dios, que no es Jesucristo ni la Santísima Trinidad, y te están haciendo repetir el nombre de otro Dios al que tú, sin saber lo que estás diciendo yo adoro a este otro Dios. Y entonces allí estamos cayendo en idolatría. Es peligroso, muy peligroso, y la gente, yo creo que la mayoría de las personas no lo saben y de repente si yo no hubiese pasado por esta experiencia, yo tampoco lo creería, que cuando tú haces eso, quedas en un peligro grande, grande, de incluso una posesión diabólica. Yo creo que yo no quedé poseída por obra de Dios, pero estuve muy cerca, porque lo que yo viví fue muy fuerte. Si es capaz el demonio de atacar así de fuerte a una persona sin saber lo que estaba haciendo, y nosotros le advertimos a alguien, mira, lo que estás haciendo no está bien, y caen en cuenta y dicen, bueno, puede ser que no, pero a mí me gusta y me hace sentir bien. Allí hay un consentimiento, ya allí hay un consentimiento de la persona. Cuando hay un consentimiento, dice San Juan de la Cruz, que ya hay un pacto tácito con el demonio. Entonces yo lo creo perfectamente que es así, que una persona puede quedar poseída por hacer este tipo de prácticas. A mí me han llegado personas durante los retiros que me dicen, mira, a mi hijo, a mi hija o a mi hijo le pasó esto, tiene pesadillas, no puede dormir en las noches, siente que le gritan, siente que se sale de su cuerpo. Bueno, ya ahí hay un contacto. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor alguien de la familia está haciendo nueva era. ¿Y Yo por tuve un qué, caso. perdón, qué papel tienen los demonios allí? O sea, ¿cómo el enemigo se infiltra, digamos, en esos dioses hinduistas? Sí, claro, porque para los hinduistas y los budistas, no son, obviamente, esas deidades no son demonios, pero nosotros sabemos que sí. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad no va a estar en la cara de un elefante, de uno de estos, de estas deidades del hinduismo, que ellos llaman Ganesha, Vishnu, Brahma, todo, cualquier nombre que le quieras poner. em, Allí lo que hay son entidades, entidades. Por ejemplo, si tú dices el dios Sol, bueno, eso es una entidad. ¿Por qué? Porque no está Cristo allí. Y dice la palabra que lo que los paganos inmolan, se lo inmolan a los demonios. Los que ofrendan, se lo ofrendan a los demonios y no a Dios. Ujú. Jesús está en la Eucaristía, así tan sencillo como eso. Jesús está en la Eucaristía. Tú vas a la iglesia, al tabernáculo y allí está Jesús. No tienes que pararte de manos,
no tienes que, nada de eso, o sea, ir a ponerte en posiciones extrañas, de loto, eh, qué sé yo, tantas posiciones que tiene el yoga. Cada postura de esas invoca a un dios del hinduismo. Y allí no está el verdadero Dios, allí no está la Santísima Trinidad. Además, ahí se trabaja mucho con lo que es abrir los canales de energía, los chakras. Eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Sumamente peligroso eso de abrir los chakras. ¿Por qué? Porque ahí le estás dando autoridad a un espíritu maligno para que entre en tu cuerpo y entra a través de esos canales. Puede entrar, por ejemplo, una persona que ejercita mucho el chakra raíz, que es el que tiene que ver con la sexualidad, es una persona que puede quedar atada por los espíritus de lujuria. Esa es una persona que puede tener comportamientos lujuriosos incontrolables, comportamientos sexuales incontrolables que lamentablemente cuando ya vienes a ver te puedes volver un esclavo de ese espíritu. Para sacarlo después es bien, bien complicado. Hay personas, por ejemplo, que llegan después de haber hecho meditación. Hay una meditación que se llama el árbol de la vida, que cuando esa persona empieza a hacer la meditación y le abre el chakra que está en la cabeza a un espíritu de eso, ese espíritu se aloja allí y comienza a ocasionarle esquizofrenia, depresión, problemas mentales, ya la persona empieza a actuar como si estuviera loca, no controla lo que piensa, lo que dice, lo que hace, porque es ese espíritu que está controlando a la persona. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo se me está viniendo a la mente, Natacha, los padres que hacen este tipo de prácticas y no bautizan a los niños, que no han Ujú. bautizado a los niños. Porque he visto esos casos y hay niños, incluso en una oportunidad una vecina me llegó con un caso así, me dijo, ayúdame porque no sé qué hacer con esta niña. Le dije, la niña está bautizada, no, pero está tan incontrolable que no la puedo ni siquiera levantar del piso. Ella se arrastra por el piso con una fuerza de tal magnitud que nadie la puede levantar. Se vuelve incontrolable. Entonces le dije, mira, ese caso es un caso en el que primero la mamá hacía péndulo, invocación de ángeles, todas estas cosas. Le dije, la mamá tiene que dejar de hacer eso que está haciendo, confesarse y tiene que bautizar a la niña. Pero el bautismo, o sea, va seguido. La bautizas y a la vez ella tiene que confesarse y dejar eso. No, es que ella no va a dejar eso porque ese es su medio de vivir, ese es su lucro, su trabajo. Le dije, bueno, lamentablemente, pues si no lo deja, la niña no va a dejar de tener esos síntomas que ella decía que ni el médico le podía saber, el médico decía que no entendía qué era lo que le pasaba, ¿no? Porque es algo espiritual y eso existe, pues. Exacto. Mira que quisiera que nos detuviéramos en algo que tú decías al principio, y es que tú eres una mujer bautizada, recibiste el sacramento del bautismo, y por tener ese sacramento que a veces creemos los católicos y se nos olvida el enorme poder que tiene, Gaby, creemos que es un ritual, y de ritual no tiene absolutamente nada, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que nos ha marcado como hijos de Dios, que nos ha librado del pecado original. En los católicos que caen en estas prácticas, el bautismo es el salvavidas, podríamos decirlo así. Sí, de hecho me acuerdo que la madre de María de San José, una beata venezolana, ella siempre cuando oraba le daba gracias al Señor por el bautismo y le decía, Señor, gracias por el sacramento del bautismo, gracias por haberme hecho católica, gracias por haberme hecho parte de la iglesia. Y yo creo que a veces nosotros no entendemos la importancia del bautismo. Por eso yo insisto mucho que hay que bautizar a los niños. Yo, yo lo tomé así, ¿no? Yo dije, yo le pertenezco a Dios porque estoy bautizada. Todos los bautizados le pertenecemos a Dios. Y parece mentira, es como si Dios nos toma como algo de su propiedad. Esto es mi propiedad. Y entonces cuando nosotros caemos en cualquier peligro, en cualquier tentación, en alejarnos de Dios, Él siempre va a estar ahí buscándonos para que regresemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa luz del Espíritu Santo en nuestro corazón, que siempre nos va a guiar y el Señor nos ama tanto, tanto. Es algo que no se puede describir con palabras el amor que nos tiene, que Él no quiere que nosotros nos alejemos de Él. O sea, Mm. Él siempre está buscando la manera de que si nos alejamos, volvamos. Siempre nos está buscando. Yo sentí de eso de Dios cuando tuve ese encuentro personal con el Señor, que somos muy, muy amados por Dios. O sea, para Él
somos muy importantes, cada uno de nosotros, no importa cuánto hayamos pecado, cuánto lo hayamos ofendido. Él siempre está buscándonos para que nosotros nos arrepintamos. ¿Y eso por qué sucede? Y yo siempre lo digo, qué bonito, que el Señor nos escoja para ser bautizados católicos. Eso es una gracia demasiado grande, que no hay manera de compensar, de verdad. O sea, más allá es hacer la voluntad de Dios tal cual porque Dios así lo ha querido y porque te ha amado tanto que te ha dado esta gracia especial de formar parte de su iglesia, de su cuerpo místico. Y por eso hay que insistir en que se bauticen a los niños porque es una gracia muy grande de Dios ser un bautizado. Es una gracia grande y tenemos esa gracia sobrenatural para que en esos momentos como los que tú viviste, sepas que Sí, vas por el camino equivocado. Es como un radar. Yo digo a veces que el ser bautizado es un radar que está allí, como una brújula sí, que nos va guiando y nos va alertando. Mira, esto no está bien, ve por acá, no te desvíes del camino y ahí está nuestra Santísima Madre guiándonos y ujú. acompañándonos siempre. Y es que hay una búsqueda, Gaby, por sensaciones. La gente está buscando paz, está buscando tranquilidad, está buscando relajarse. Vivimos una sociedad que la verdad nos ha llevado a un ritmo de vida bastante estresante y me encuentro con amigas, con mujeres católicas que están en esa búsqueda y que terminan por eso todos los días yendo a clases de yoga porque se están estirando, están relajándose. Yo les digo, no, no está bien, eso no, no te conviene, pero insisten en que es un ejercicio, en que es una forma de relajación. ¿Cómo podemos nosotros los católicos en verdad buscar esa paz, esa tranquilidad, esa desconexión de tanto ruido? Bueno, mira, yo la conseguí en el Santísimo. O sea, quien se va a hacer yoga, quien se va a hacer meditación trascendental es porque no conoce a Jesús en el Santísimo Sacramento. No conocen a Jesús que está allí presente y vivo. O sea, y yo digo que yo recuerdo que cuando yo comencé a vivir todas estas experiencias, una noche soñé con el Señor y el Señor me mostraba la Eucaristía. Y entonces me decía, apártame una hora. Y yo decía, no entiendo qué significa porque a mí se me había hasta olvidado que era el Santísimo, nada de eso, ¿no? Y yo recuerdo que una vez fue a la iglesia y me dijeron, no, es que ahí está el Santísimo. Y yo, ¿qué es el Santísimo? La hostia, la Eucaristía, ahí está Jesús. Y yo, ok, y yo tratando, ¿no? De hilar, como, ajá, entonces, ¿qué fue lo que me trató de decir cuando me dijo, apártame una hora? Decía yo, ¿no? Y una persona se me acerca y me dice, mira, puedes ir a hacer adoración eucarística, ¿sabes? La hora santa, que es una hora. Y yo, aquí está lo que me está pidiendo el Señor, dije yo. Y es maravilloso. O sea, ahí tú sientes de verdad que estás allí con Él, pero que te transmite una paz que, mira, yo, si por mí fuese, yo diría, si yo no tuviese que trabajar, todos los días estaría en el Santísimo. Yo voy varias veces a la semana, cada vez que puedo voy. Pero yo digo que qué bendición, por ejemplo, las monjitas que Ay, están todo sí. el día allí, que pueden estar 3 horas un día, 3 horas todos los días, con Jesús acompañándolo, porque es algo maravilloso. Y mira, yo descubrí que tú vas al Santísimo, yo me llevo mi Biblia y yo empiezo a orar y le digo, Señor, dame una palabra para que me vayas guiando, lo que debo corregir, lo que debo hacer, qué quieres de mí, o cuando tengo una duda sobre alguna decisión que hay que tomar. Y tú abres la Biblia y bueno, a mí, por ejemplo, yo siento que me habla, me habla. Recuerdo que una vez yo le dije, Señor, hazme justicia por esto que me pasó, me había pasado algo muy injusto. Y yo decía, esto es injusto, no, hazme justicia. Y cuando abrí la Biblia, me salió una palabra que decía, tu justicia está en conocerme. Y yo dije, Wow. yo me sorprendí, yo dije, bueno, definitivamente tú ves las cosas de otra manera como nosotros las vemos. Y ahí es cuando te das cuenta que es una visión sobrenatural. Ujú. Entonces, estar siempre con él es conseguir el antídoto perfecto contra la depresión, contra la ansiedad, contra la rabia, contra el rencor, contra el odio incluso. Dios va transformando, pero le tenemos que dar la oportunidad de hacerlo. Yo digo que, mira, a mí ahora me da más bien tristeza por esas personas que dicen, no, yo hago yoga porque me siento bien, o bueno, busca otra forma, busca ejercicio físico, otro tipo de ejercicio físico que te ayude. Pero para ejercitarnos nosotros, nuestra alma, ir al Santísimo, ir al Santísimo es pasar tiempo con Él. Y si nosotros tomamos eso como un hábito,
y le abrimos de verdad nuestro corazón al Señor, Él va a ir transformando nuestra vida. Así es. Está muy de moda y tú hablas mucho de eso, el tema de las constelaciones familiares. ¿Cuáles son los peligros de hacer esas constelaciones familiares? La constelación familiar es una terapia esotérica, así como lo dice el magisterio de la Iglesia Católica. Todo lo que tiene que ver con la nueva era es esoterismo moderno y las constelaciones familiares no escapan de eso. ¿Qué pasa con el tema de las constelaciones familiares? Que se vuelve algo tan esotérico que ya raya incluso en la evocación de muertos. ¿Por qué? Porque la persona que lo hace resulta que ya no es simplemente que es un psicólogo o un terapeuta, sino que empieza como a querer adivinar cómo fue la vida de tu familiar fallecido, hacer como que él o a la persona que esté allí hace las veces de ese familiar y comienzan las personas que están allí en esa dinámica a tener sensaciones de lo que supuestamente podía sentir el familiar, rabia, miedo, tristeza. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace solamente un espíritu maligno, que es el Ujú, que te está inspirando esas sensaciones. ¿Por qué? Porque los demonios, porque hay personas que dicen, pero es que de verdad adivinó, de verdad me dijo lo que me estaba pasando. Bueno, pero es que vamos a recordar que los ángeles caídos son espíritus y esos espíritus viven fuera del tiempo. Ellos conocen el pasado, conocen el presente, el futuro no lo pueden conocer, pero lo pueden intuir. Solo Dios conoce el futuro, pero ellos pueden saber, por ejemplo, que por el movimiento de la Tierra pudiese haber un terremoto y predecir un terremoto, pero eso no necesariamente viene de Dios. Entonces, así mismo sucede con los casos de la familia. Ay, bueno, es que, mira, me dijo que mi papá me había hecho esto, que mi mamá me había hecho aquello. Bueno, pero es que los demonios viven en la eternidad. Ellos conocen el pasado y te lo pueden decir, pero eso no significa que venga de Dios. Y nosotros de verdad que no tenemos por qué tener esa curiosidad de conocer qué me va a pasar, por qué me pasó esto. No. Mira, la gente puede quedar tan oprimida por hacer constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque te estás contaminando. La persona que lo está haciendo está trayendo sobre ti y sobre tu familia una cantidad de maldiciones por estar evocando espíritus de muertos, por estar haciendo cosas que realmente son diabólicas. Entonces vas a terminar, como he escuchado muchos testimonios, divorciado, peleado con la mamá, peleado con el papá, que no le hablan, y una cantidad de cosas terribles que pasan simplemente porque no acudimos a quien tenemos que acudir. Jesús sana el pasado, sana el presente, cura las heridas, te muestra incluso lo que hay en ti que tú todavía no has sanado, que puedas tener en tu corazón, te muestra contra quién puedes tener un rencor o por qué tienes que perdonar a una persona para sentirte feliz. Yo me acuerdo de un testimonio del padre Emiliano Tardif, que él siempre decía cómo él sanó su relación con su mamá por una iluminación que le dio el Señor de la mala relación que él había tenido con su mamá de pequeño. mm. Y así funciona el Señor. Él de manera sutil, sin revelárselo a los demás, te lo dice a ti, te lo habla en tu corazón y te dice, mira, es esto, o esto es lo que te está ocasionando este daño. Lo que tenemos es que buscarlo, orar, hacer oración, pedirle, Señor, sáname, sáname mi relación con mi familia. Y Él lo va a hacer, pero la gente desconoce, muchas personas desconocen eso. Por eso yo digo que estos canales católicos como por ejemplo EWTN, que tienen estos programas tan buenos de sanación, yo digo que son una bendición de Dios para muchas personas que no saben que se pueden sanar por medio del Espíritu Santo, que Jesús sana, que Jesús libera, que Jesús restaura. Es que nos preguntamos, yo creo que muchos se preguntan, bueno, y cuando leemos la Biblia, que Jesús sanó al ciego, al cojo, y digo, hoy en día no sana, hoy en día sana, y sí, y lo sigue haciendo, pero lo que dices tú es darle nuestro sí, así como nuestra madre, por eso yo creo que María siempre nos está acompañando, porque nos recuerda ese sí constante que le tenemos que dar a Jesús ante todas las cosas, y requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestra entrega, de nuestro sacrificio, de nuestra búsqueda, porque hoy en día es como que buscamos que las cosas sean inmediatas, queremos Sí, esa varita mágica, ¡tin!, que nos quita el dolor, ¡tin!, que nos dé la paz, y todo eso es efímero, es pasajero. Y el exacto. enemigo se va colando porque también he escuchado muchos testimonios, me imagino tú,
y lo habrás vivido al principio, tienes esa sensación de paz. Cuando buscas el yoga, cuando buscas el reiki o cuando buscas las constelaciones familiares, el demonio te va a regalar esa paz, pero una Sí. paz momentánea y después te va a desbaratar la vida. Es efímero, es como algo, una ilusión, Ujú, no es exacto. real. Y ni siquiera yo, bueno, después de haber vivido todo lo que he vivido, en todo este proceso de encuentro con el Señor, yo me doy cuenta que ni siquiera una terapia, eh, bueno, la terapia no es mala, ¿no? La terapia bien encaminada puede ser buena, pero el Señor va más allá de eso. ¿Por qué? Porque Él te va mostrando en el tiempo, situaciones en tu vida que tú tienes que sanar y perdonar. No es de un día para otro. Y a veces necesitas sanar primero una cosa para después pasar a sanar otra. Porque a lo mejor hay niveles, pues de repente tú no te puedes relacionar con las demás personas porque tienes una herida de abandono. Entonces el Señor primero tiene que sanar la herida de abandono para que tú después puedas relacionarte de buena manera con las demás personas. Entonces Él lo va trabajando en el tiempo para que tú te vayas dando cuenta, para que tú lo veas, para que tú lo aceptes, porque tampoco es fácil cuando una persona ve que tiene una herida, que de repente, bueno, yo no quise vivir esto, pero lo viví. Entonces tiene culpa, entonces el Señor tiene que primero sanarle la herida de abandono, la culpa que tiene por esa herida de abandono, que la persona se acepte como es, que eso también a veces es duro, porque uno a veces dice, ¿por qué yo soy de esta manera? ¿O por qué yo tengo que ser así? Entonces el Señor te dice, ya va, si yo te acepto así, te amo, déjame que yo actúe y te vaya restaurando. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que aceptarlo y abrir el corazón, porque si decimos, no, yo no, yo soy perfecto, yo no tengo nada, yo no tengo heridas, yo no necesito sanar nada, entonces ahí el Señor le va a costar mucho actuar en esa persona. O de repente va a ser más doloroso el proceso, porque Claro. cuando vaya viendo que sí tiene heridas y que sí tiene defectos, le va a doler más. No, es increíble con la misericordia de Dios y cuando uno la va viviendo, como cuando Dios te va permitiendo ver tus heridas, tus debilidades, las ves, te duelen, pero es un dolor lleno de amor, ¿cierto? Es un dolor que te Exacto. está invitando a mejorar, a entregárselo a Él para que Él te restaure. No es un dolor que te busca encerrar ni Ujú. culpar, sino que te abre más el corazón a esa búsqueda. Y ya para terminar, Gaby, ¿qué consejos le darías a una persona que por desconocimiento o que con voluntad propia ha abierto estas puertas al enemigo, estas puertas del mal que lo pueden estar oprimiendo y que le pueden estar robando la paz? Bueno, el principal consejo es que busquen la corrección, que busquen la corrección porque Dios no se queda con lo malo. Dios siempre busca que nosotros vayamos a lo bueno. Entonces, si tú has cometido un error, bueno, busca reparar ese error, no quedarse en la culpa. Es que yo ofendí a Dios, entonces ya no tengo reparación, no. Ya no hay remedio para mí, no. Ofendiste a Dios, bueno, vamos a pedirle perdón, a renunciar a eso a, a cumplir con los canales regulares, ¿verdad? Que son los sacramentos, muy importantes, acudir al sacramento de la confesión, acudir a la Eucaristía, que también es muy importante, vivir en castidad, porque hay muchas personas que no pueden liberarse porque no viven en castidad. Entonces me escriben, mira que yo tengo tanto tiempo haciendo un proceso de liberación de la nueva era y no he podido. Entonces tengo que preguntarles, bueno, pero tú, ¿cómo es tu vida? ¿Tú estás casado? ¿No estás casado? ¿Vives en unión libre? ¿Tienes de repente algunas parejas momentáneas, ocasionales? Entonces allí, por allí, también se cuela el enemigo, porque el Señor te va a liberar, pero te libera completo. No te puede liberar por una parte sí y otra parte no, porque allí no, así no funciona. Él tiene que hacer una limpieza completa. Entonces yo siempre lo digo, las personas deben vivir en castidad para que puedan liberarse de todo lo que es la influencia maligna de la nueva era, porque si queda el espíritu de impureza, no se van a liberar, van a venir más espíritus, van a quedar más atados. Entonces, nunca pensar, yo no voy a poder, porque es que no es uno, es Dios el que va a hacer la obra. Es Dios, como lo dice el Señor en la palabra, yo soy tu fuerza, sí, Él es nuestra fuerza. Entonces, si nosotros cumplimos con esos pasos, vamos a la confesión, nos arrepentimos, renunciamos, comenzamos a vivir la vida de gracia, Él nos va a dar la fuerza para poder resistir.
Y, por supuesto, siempre estar agarrados de la Virgen María, tener devoción a la Virgen, rezar el rosario, em, ver los mensajes de la Virgen. Me encanta ver los mensajes de la Virgen, escuchar qué dice la Virgen, qué pide, porque es que es tan bonito. Ella viene a ayudarnos, de verdad, ella viene a ayudarnos. Yo recomiendo a todas las personas que se consagren a la Virgen María. Cuando se consagren a la Virgen María ya van a ver que es otro nivel, es otro nivel. Vas a estar siempre protegido por la Virgen, ella no te va a soltar. Y es muy buena la consagración porque te ayuda en el proceso de liberación, te ayuda a limpiar tu mente de confusiones. La Virgen es un antídoto perfecto contra las herejías. Entonces, cuando tú estás consagrado a la Virgen y eres devoto, ella no va a dejar que te confundas. Rápidamente vas a saber distinguir, esto no viene de Dios. Aquí no está Cristo, el que murió y resucitó por mí, esto no viene de Dios. Aquí está una confusión que no me deja ver claro que es la Santísima Trinidad, es el verdadero Dios, entonces esto no viene de Dios. Siempre estar muy pegaditos a la Virgen. Exactamente, para no ofender más a Jesús, mira esa imagen que te dio a ti de los pies de Jesús crucificado, porque cada vez que lo rechazamos y que nos vamos por todas estas corrientes que lo rechazan a Él, estamos ofendiendo ese corazón que tanto nos ama, ¿verdad? Y que se desborda en amor por nosotros. Gracias por ese testimonio tan poderoso, gracias por esa obra tan maravillosa que haces para rescatar almas y para llevarlas a los pies de Jesús y de María. Sí, yo digo que estoy aquí por gracia de Dios, porque nada de esto lo elegí yo para mí. Nada de lo que Exactamente. estoy viviendo ni de lo que estoy pasando lo elegí para mí, lo eligió el Señor. Así es, todo es para el bien de los que aman a Dios. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti, Natacha, un placer, de verdad que sí. Dios te bendiga. Amén, lo mismo para ti.